Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 1 de julio del 2021. Regresamos el mes de julio y estamos cada vez más cerca de terminar nuestras materias, nuestros proyectos y también de empezar nuestro periodo vacacional intermedio. Bien, el día de hoy estaremos platicando un poquito sobre las matrices que ya empezamos a mencionar el día de ayer respecto a cómo es que se desarrollan, cómo es que se llevan a cabo. Es posible que alguno de ustedes les haya quedado duda respecto a la matriz septa, que bueno, muy probablemente se empezarán a resolver una vez que estén trabajando. Yo espero que ya estén trabajando en esto. Repito, el hecho de que no esté cargado en tarea en Classroom no significa que no deberían estar trabajando. En muchas ocasiones nos dicen a varios maestros que, profe, lo que pasa es que pone la tarea de un día para otro. Sí, pero son trabajos que deberían haber empezado a trabajar desde hace mucho. Entonces, les recomiendo que ya estén trabajando en todas sus matrices para evitar problemas a la hora de entregar. Bien. Hablando particularmente de las matrices, déjenme compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda matriz respecto a las que habíamos estado comentando. Pero antes, o bueno, en teoría, lo que sigue de ver el día de hoy es la parte del análisis de las fuerzas de Porter. Pero me gustaría más platicar con ustedes sobre la matriz EFI, la matriz de evaluación de factores internos. Hasta este punto, ustedes ya tienen una gran cantidad de información, o bueno, quizá no gran cantidad, pero tienen información sobre la empresa, información que les permite a ustedes crear estos análisis. ¿Okay? Y si bien para la elaboración de la matriz de evaluación de factores externos y posteriormente los factores externos dentro del FODA, tenemos el CEPTA, tenemos el Porter y tenemos diferentes herramientas para poder usar. Para la parte interna es exclusivamente lo que ustedes han venido desarrollando en las últimas semanas en conjunto con la empresa y lo que han investigado por su cuenta de la propia organización. Pero también es posible que algunos de ustedes no tengan claridad respecto a cómo es que se elabora una matriz EFI. Y en ese sentido es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Para empezar, espero todos tengan estas matrices ya las hayan descargado y ya les hayan echado una vista, aunque sea rápida. Y se podrán dar cuenta que todas y cada una de ellas cuenta con ejemplos. Y además, en algunos casos, como por ejemplo la MEFI, también les agregué algunas notas para poder utilizar el método correcto de asignación, por ejemplo, de valores. En este sentido, tenemos, en este caso, la tabla ya hecha, donde se integran los factores, la ponderación, su calificación y calificación ponderada. Y el día de hoy vamos a, precisamente, hacer una matriz EFI, una MEFI, entre todos, pero de la UPB. ¿Por qué no hacemos esta MEFI de su empresa? Porque están dos empresas consultoras y cada una de ellas tiene ciertas características. No quiero que se empiecen a copiar o a pasar los datos entre las propias empresas. A final de cuentas, estamos haciendo un tipo de competencia que al final del periodo alguien va a ganar, que va a ser quien le presente todos sus resultados dentro de la presentación final a los empresarios. Bien, tenemos como UPB, como Universidad Politécnica de Victoria, distintas fortalezas y distintas debilidades. Y en este caso, lo sabemos de primera mano porque estamos en ella. Estudiamos o trabajamos en esta institución desde hace ya varios años. Entonces entendemos muchas áreas en las cuales sabemos que la universidad es fuerte y otras donde desafortunadamente no lo es tanto. Y aquí podemos identificar muchísimos factores, pero me gustaría que ustedes me estuvieran comentando algunos de ellos para poderlos plantearlos dentro de esta hoja de cálculo. Entonces, vamos a empezar con el que ustedes elijan. Puede ser fortaleza o puede ser debilidad. ¿Qué factor consideran ustedes que existe en nuestra universidad que podría considerarse como fortaleza o debilidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosas existen en nuestra universidad que pueden ser cosas buenas o cosas malas? Recordemos que son factores internos, cosas que la empresa puede controlar.
¿Qué elementos podríamos mencionar aquí? Profe, no sé si aquí podemos mencionar a los maestros. Sí, 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 claro. O Son sea, cosas que la empresa pueden controlar. po- podría ser la preparación de los maestros que tienen Ok. ¿Eso como debilidad o como fortaleza? como fortaleza. Ok, bien. La preparación. Podríamos hablar de dos tipos de preparación, la preparación académica y la preparación práctica. En este caso, ¿a cuál te refieres? ¿A ambas o solamente a una de esas dos? Bueno, yo lo he notado en la académica. Ok. La preparación académica de la mayoría de los profesores. Nada más vamos a plasmar de los profesores y entre paréntesis vamos a establecer que todos cuentan con posgrados. ¿Okay? En algunos casos solamente con maestría, en otros maestría y doctorado y demás. Bien, es una fortaleza que tiene nuestra universidad. En este caso es importante también plantear, cada uno de los factores debemos de codificarlos. ¿Cómo lo codificamos? Le establecemos la inicial del tipo de factor, en este caso fortaleza, y le establecemos un número. En este caso el 1 porque es la primera, F1 o fortaleza número 1, la preparación académica de los profesores. Muy bien. ¿Qué otro elemento podríamos integrar aquí? Fortaleza o debilidad. Nos dice Marcos, la ubicación es algo que la empresa puede controlar, en este caso la institución. Podría ser que al inicio se controlara, en la actualidad quizá ya no, pero sigue siendo un tema que definitivamente es una cuestión interna y que tiene la universidad. ¿Qué sería, Marcos? Fortaleza o debilidad. Debilidad, nos dice Marcos. Bien, entonces podemos establecer aquí la ubicación de las instalaciones. Alejado, nosotros digamos, alejado del centro de la ciudad. Para que quede un poquito más claro de por qué es una debilidad. Y en este caso hacemos lo mismo, tenemos que codificar este hecho, debilidad 1, la ubicación de las instalaciones. Bien. Tenemos entonces ya una fortaleza y tenemos ya una debilidad. Ahí vamos avanzando poco a poco. Y así como lo platicábamos el día de ayer. En este caso, tenemos esta información porque nosotros nos desenvolvemos en esta institución. Tal vez esta información no la podría tener alguien externo, alguien que no conoce del tema o alguien de otras universidades, porque no vive en el día a día o porque ni siquiera se han puesto a pensar en nosotros. Pero lo mismo pasa con una empresa. Cuando tenemos un cliente, tenemos que involucrarnos con ellos. De preferencia, conocer sus instalaciones, conocer al personal, identificar ciertas áreas de oportunidad, platicar con los dueños, con los trabajadores en general, para saber cómo es que existe. No vamos a hacer como que un checklist de esto sí tiene, esto no tiene, esto sí tiene o esto no tiene, y de ahí sacar nuestros factores. Lo ideal sería eso, pero no todos pueden hacerlo. Pero conforme vamos platicando, existen diferentes maneras de saber qué hay y qué no hay. ¿Vale? Bien, podemos seguir entonces. ¿Qué otros factores internos podríamos identificar? Nos dice Vero, como fortaleza, los alumnos pueden obtener 2 títulos al egresar, uno como técnico y otro de la licenciatura. Ok, incluso podríamos hablar de doble modalidad de titulación. Como técnico asociado, o ¿cuál es el nombre? Se llama técnico asociado. No recuerdo específicamente el nombre, pero bueno, es algo similar a esto, o licenciado. Bien.
Y esto es dependiendo del tiempo también de trabajo de cada alumno. Podrían terminar en este momento, por ejemplo, si ustedes se quieren salir de la carrera, pues podrían obtener el título como técnico asociado, mientras que los demás podrían, que si culminen completamente, podrían acceder al de licenciado o una licenciatura. Entonces sí, puede convertirse en una fortaleza. Muy bien. ¿Qué otro factor podríamos agregar aquí? ¿Ya no hay más debilidades? ¿No hay más fortalezas? ¿Qué piensan? Tienen prácticamente 3 años dentro de esta institución. Hay muchas áreas en las cuales ustedes tienen claro qué cosas están bien y qué cosas no lo están del todo. Podríamos hablar, por ejemplo, ok, precios. Precios accesibles, nos dice Leo. Y esto me parece sería una fortaleza también. Fortaleza 3, vamos a establecerlo de esa manera. Precios accesibles para los estudiantes. Estamos hablando de que cuánto les cobran por cada periodo. Más o menos 2,500 pesos, si no me equivoco. Alrededor de eso. Entonces, más o menos eso sería el tema. Nos dice Naomi, equipamiento de las instalaciones. ¿Eso es una fortaleza o una debilidad, Naomi? El equipamiento con el que cuentan las instalaciones. Como fortaleza, bien. Entonces ponemos una fortaleza 4, el equipamiento en las instalaciones. Me imagino que te refieres a principalmente mobiliario, equipo de proyección, iluminación, etcétera. Correcto. Porque si hablamos, por ejemplo, de equipo de cómputo en particular, pues bueno, sabemos que las computadoras de nuestro laboratorio de cómputo al menos, o de la biblioteca, no es como que sean tan buenas, no es como que sean una gran fortaleza. En muchos casos son bastante lentas, tienen ciertas capacidades limitadas para hacer ciertos trabajos. Si yo quisiera, por ejemplo, meterme una computadora de la biblioteca para hacer una marca, para crear un logotipo, un diseño completo, pues bueno, voy a tardar quizá 2 horas en lo que tardo en hacer todo por la lentitud del equipo. Mientras que si luego con mi propia computadora voy a tardar quizá media hora. Pero sí, en los demás temas, al menos del salón de clase, estoy de acuerdo. A ver, nos dice Vero, cuando las clases eran presenciales, nos hacían ir a la uni para cargar las materias. Yo lo veo como una debilidad porque podrían implementar tecnología para hacerlo desde casa. Ok, estamos hablando entonces de procesos o procedimientos, como debilidad número 2, procedimientos demasiado burocráticos en la reinscripción de los estudiantes. Ok, estoy de acuerdo. Y sí, nunca he entendido por qué lo hacen de esa manera, pero se hace así. Bueno, se hacía así. Afortunadamente no de esta manera, aunque no sé qué tan de acuerdo estoy con la modalidad que tienen ahora, que me parece que los inscriben de acuerdo a su calificación en turno matutino y vespertino, y pues si quieren uno u otro tienen que avisarlo con anticipación y demás. Pero bueno, sigue siendo mucho más sencillo el mandar un correo o un WhatsApp o una llamada que movernos hasta allá para hacer todo el proceso. Correcto. ¿Hay algún otro factor que podríamos integrar aquí que sea fortaleza o debilidad? ¿Qué otro tema podríamos utilizar aquí? ¿Hay algún otro motivo por el cual, por ejemplo, ustedes eligieron esta universidad en lugar de otras? Allí podrían encontrar una fortaleza.
o esos momentos en los cuales deciden de que ya no quiero seguir estudiando, podría representar también una debilidad o una fortaleza que tiene la universidad. Quizá uno de los más importantes, que muchos de ustedes me comentan siempre que les pregunto en primer cuatrimestre de por qué entraron a la UPB, tiene que ver por el tiempo. Tiempo de ingreso más corto que otras instituciones. Te digo, es corto, técnicamente sí, aunque, vamos, es un 4 meses antes, pero sí es más corto que los demás. También en muchas ocasiones me comentan sobre carga de trabajo, de clases más pesada que en otras universidades. Lo cual también es cierto, no es la misma carga de trabajo que tienen ustedes en la UPB que lo que tenía yo, por ejemplo, cuando estudié en la UAT, o lo que veo con mis alumnos también cuando doy clases por ejemplo, en comercio. Pocas vacaciones es fortaleza o debilidad, Marco. Debilidad, profe. Debilidad, bien. Debilidad 4, vamos a establecerlo. Existen pocos periodos vacacionales. Bueno, pocos periodos de descanso entre cuatrimestre, es decir, vacaciones. Bien, eso también es un aspecto bastante interesante. Digo, tenemos la fortaleza de este lado que terminamos antes, pero también tenemos muy pocas vacaciones. Ok, ¿algún otro elemento que quieran agregar? Profe, yo estaba pensando en la experiencia, pero digo, por ejemplo, a lo mejor quizás en la comparativa con otras universidades, a lo mejor está, no es tan práctica o así es más teórica, ¿no? Ok, ¿pero en qué sentido? Explíqueme un poquito más. Si quieres darme un caso concreto para entenderte mejor. Ya se me fue. A ver, me hablabas de la experiencia de los maestros o la experiencia práctica de ustedes. Sí, hablando como de las prácticas. Ok, las prácticas, las estadías y demás. Ajá. Ok. ¿Y lo ves más como fortaleza o como debilidad? Debilidad. Ok. Quizá eso tiene que ver un poquito más con cada proyecto en particular y con cada persona y con cada asesor institucional también. Pero yo les puedo mencionar, por ejemplo, que en la UAT, que es el caso que conozco perfectamente, la parte de las prácticas profesionales que se hacen en aquella institución, pues bueno, son mucho más limitadas que lo que hacen ustedes. Ustedes tienen 3 periodos de estadías y uno de esos periodos es de 4 meses. Entonces estamos hablando de que tienen mucha más experiencia en el ámbito profesional que la UAT o que el TEC o que otras organizaciones. Al menos viéndolo desde el punto de vista de armado. Ya si en cada caso se meten en otros temas, por ejemplo, muchos asesores institucionales, yo sé que a la hora de que les piden sus proyectos se enfocan mucho en la parte del marco teórico o en otras cosas, pues bueno, ya quedan un poquito de lado. Pero no debería ser así. En lo que nos tenemos que enfocar es en la parte que hicieron práctica dentro de sus estadías. Entonces, no estoy seguro si realmente estamos como con una debilidad en esa área.
¿Alguien más que piense igual que Kevin, que a lo mejor nos dé una postura más de acuerdo a lo que nos comenta él? O en general, ¿qué piensan ustedes de sus procesos de estancias y estadías? ¿Podría ser una fortaleza o una debilidad? ¿Fortaleza o debilidad? Yo creo que ahí, hablando de las prácticas, sí nos dan un poquito más de libertad de nosotros elegir en qué empresa queremos realizar nuestras prácticas, porque tengo entendido que en la UAT o en otras instituciones te la asignan, y aquí pues nos dan como que la libertad de nosotros elegir, y aparte nos dan opciones. Sí, por ese lado me parece sí estamos un poquito, digo, que es un arma de dos filos también. Cuando te la asignan, tú ya no tienes a dónde hacerte, y pues sea como sea, va a ser algún lugar, y es más sencillo para el estudiante porque no tiene que buscar, porque sé también que muchos de ustedes batallan a la hora de buscar empresas y demás. Pero también es mucho mejor que vayamos a una empresa que nos guste y demás. Entonces, digamos que depende de cada persona en ese sentido. Podemos verlo desde distintas perspectivas y podría considerarse como distintos factores. Un factor podría ser una fortaleza, el hecho de que los estudiantes tienen diversos periodos de prácticas profesionales. Eso sería una fortaleza. Pero también podríamos tener debilidad en cuanto a la libertad que tienen los estudiantes, podría provocar que no necesariamente lo hagan tan bien o elijan de la mejor manera. Sin embargo, ese es un aspecto que ya no podemos controlar. Eso depende de la empresa a la cual se va el estudiante o depende del propio estudiante. ¿Me explico? Entonces ya sería algo más externo. Vamos a quedarnos entonces con la parte del armado, digamos, de la manera en que está constituido el programa. Vamos a poner Fortaleza 6, programa de estancias. Vamos a ponerlo de prácticas profesionales para incluir ambos. Prácticas profesionales en 3 momentos de la carrera, lo cual permite brindar más experiencia y demás, y varios elementos que nos pueden ayudar. Bien, ya tenemos entonces 9 aspectos dentro de nuestra matriz MEFI. Idealmente tendríamos quizá la misma cantidad, 5 y 5, pero aquí tenemos 6 y 4, no dista tanto, entonces no hay tanto problema. Ok, entonces para los que nunca habían hecho una MEFI, o para los que no entendían a qué se refería esta matriz, aquí la tienen. De esta manera empezamos a generar una MEFI, a partir de la experiencia que tenemos, de la información con la que contamos, de todos los elementos que nuestro equipo de trabajo puede empezar a generar, establecemos las principales fortalezas y debilidades de la organización. En este caso estamos hablando de la UPB, pero lo mismo va a suceder con la empresa con la cual ustedes trabajan, que tiene que ver con el Instituto Iberoamericano. Bien, una vez que ya tenemos formuladas todas las líneas de cada factor, lo que vamos a hacer es empezar la ponderación. Y esta ponderación tiene que ser del 1 al 100, o del 0.01 al 1.00, ¿ok? En este caso, con la matriz que yo les estoy dando, ya está la fórmula hecha para que solamente vayamos poniendo números, y aquí nos va a ir marcando cuánto nos falta, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo aquí un punto 89, veo que acá el total es ese. Pero si le pongo un punto 10 acá, ya veo el total que va en punto 99. Y si le pongo un punto, no sé, 0.6, ya me pasé a 1.05. ¿Ok? Entonces me lo marca en rojo. ¿Qué pasa si aquí le pongo un punto 0.1? Estoy en 1 cerrado y ya tengo entonces en blanco. Si tengo aquí mi total en blanco, es decir, el 1.0, significa que estamos bien, que ya logramos concluir esta parte. Pero en este caso todavía no se logra porque tengo que ponerle cantidad, un nivel de ponderación o de importancia a todos los factores. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos todos estos factores, son 9, repito. De estos 9 elementos, ¿cuál
Vamos a hacer un poquito más visible todos para que se alcance a percibir de mejor manera. Así, así, ahí estamos. Ahí me parece se ven mejor. De todos estos factores, ¿cuál será el más importante? ¿Cuál consideran ustedes como el factor más relevante, más importante de todos estos? Tenemos 9. Podemos hablar de la preparación académica de los profesores, de la doble modalidad de titulación, los precios accesibles, el equipamiento y las instalaciones, el tiempo de egreso, el programa de prácticas, la ubicación, los procedimientos burocráticos, la carga de trabajo y los pocos periodos de descanso. ¿Cuál de todos estos 9 factores es el más importante? Para ustedes, obviamente. ¿Cuál representa mayor nivel de importancia? ¿Qué dicen? ¿Ninguno? F1, F2, nos dicen en el chat. ¿Qué piensan los demás? F1. Ok. F2, nos comentan también. Ok, me parece que estamos entonces entre F1 y F2 como los factores más importantes. F2. Ok, digamos que estos dos van a ser los más importantes. Bueno, ambos. Ya se identificaron los dos, que son los que más están mencionando, al menos las 5 personas que comentaron en el chat. Lo que sigue es identificar qué nivel de importancia le vamos a dar, del 1 al 100. Digamos que la preparación académica de los profesores es el más importante, nada más por establecer uno de los dos. Vamos a quizá ponerle un 0.35. El otro, que es también muy importante, vamos a darle un 0.30. Si yo hiciera eso, ya tengo un 0.65 y solamente me quedan 35 puntos para repartir entre todos los demás. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en cuanto a la cantidad de puntos que le estamos dando a cada cosa. En este caso son demasiados los que le estamos dando a estos dos, entonces vamos a moverlo un poquito quizá a 0.25 y 0.20. ¿Okay? Y de esta manera me quedan todavía 55 para asignar entre los demás. Y así nos vamos a ir uno por uno. Quizá me doy cuenta que el que sigue a nivel de importancia sea que la ubicación que está bien lejos. Entonces a este le vamos a dar un 0.18. Y después lo que me interesa mucho son las prácticas profesionales. Y a este le doy un 0.18 también. Igual de importante que la ubicación de la universidad. Más adelante veo el tiempo de egreso. Y eso me interesa mucho también. Entonces a este le doy un 0.10. Y me quedan solamente 9 puntos para repartir. Vamos a pensar quizá que el equipamiento de las instalaciones pues representa algo de interés. Sí, vamos a ponerle un 0.05. Quizá los precios accesibles pues no me interesan tanto porque tengo mucho dinero, entonces vamos a poner un 0.01. Los procedimientos burocráticos, pues bueno, así es en la mayoría de los lugares, entonces no me importa tanto. La carga de trabajo mucho más pesada, esto pues sí es importante, entonces vamos a ponerle un 0. Quizá que sea más importante que el equipamiento, pero menos que el tiempo de egreso. Vamos a ponerle un 0.08. Aquí ya me pasé, ahorita lo corregimos. Y que existen pocos periodos de descanso. Vamos a ponerle un 0.06. Tengo 12 puntos que tengo que quitar. Entonces 0.23, vamos a ponerle aquí. 0.18. Ya eso vamos a ponerle 0.15 quizá. 0.15.
¿Y qué otro podemos mover? O sea, en este caso 0.13 y 0.14 y 0.14. Y listo. Ya tenemos entonces ordenados en cuanto a nivel de importancia cada uno de los factores. Técnicamente, lo que estamos tratando de hacer con esta matriz es que todos se involucren dentro de la identificación de los factores. Ustedes como equipo, cada una de las consultoras tienen que generar los factores. Y una vez que los tengan, se van a reunir con el cliente para poder identificarlos y poderles dar un nivel de importancia. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? En este caso, ustedes, para el ejemplo que estamos haciendo en este momento, tienen la suficiente capacidad para decidir cuál es más importante que otro, porque ustedes son los clientes, ustedes son los estudiantes que viven, en este caso, la experiencia universitaria, y podrían darle más valor o menos valor a cada uno de estos puntos, dependiendo de sus propios gustos, preferencias o afinidades. En cambio, cuando hablamos de una empresa, si nosotros no tenemos experiencia en esa industria o no sabemos completamente cómo funciona, necesitamos que el propio empresario nos ayude a asignar estas ponderaciones o a agregar alguna otra fortaleza o debilidad si es que no la incluimos, o quitar alguna porque a lo mejor la entendemos mal. ¿Okay? Este proceso, repito, es muy importante. Este proceso tienen que hacerlo junto con la empresa para que ellos tengan claridad respecto a qué cosa es más importante y qué cosa no. Bien, una vez que ya tenemos identificado el nivel de ponderación de cada dato, lo que vamos a hacer es asignarle una calificación. Y en este sentido, la calificación puede ser una calificación del 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tipo de factor. Si son fortalezas, solamente puede ser 3 o 4. Si son debilidades, solamente puede ser 1 o 2. ¿Ok? En este caso vamos a irnos con las fortalezas primero. Repito, solamente pueden ser 3 o 4. ¿Qué significa el 3? Que se trata de una fortaleza menor. Es decir, es algo, es una fortaleza, sí, pero no es tan importante. Si tenemos un 4, es una fortaleza mayor. Es decir, es un aspecto en el cual nos puede incluso diferenciar con la competencia. Con las debilidades es al revés. Si tengo una calificación más alta, un 2, es una debilidad menor. No me impacta tanto esa debilidad. Y si tengo un 1, significa una debilidad mayor. Es decir, tengo problemas con ese aspecto que me puede ocasionar diferenciación básica con la competencia. Y vamos a ir asignando calificaciones a cada punto. Por ejemplo, la preparación académica de los profesores. Esto le ponemos una calificación de 3 o 4. ¿Es una fortaleza menor o fortaleza mayor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fortaleza menor o fortaleza mayor? ¿Qué diríamos en este caso? Preparación académica de los profesores. ¿Fortaleza menor o fortaleza mayor? Mayor, nos dicen dentro del chat. Ok, vamos a poner entonces una calificación de 4. La doble modalidad de titulación, ¿es una fortaleza menor o una fortaleza mayor? No todas las universidades nos dan esta opción, entonces sí podría representar un área de ventaja más adelante para los estudiantes que no quieren concluir todo el periodo. Entonces me parece que podría ser mayor. Los precios accesibles para los estudiantes. Pues bueno, en este caso no somos la única universidad con precios accesibles. Existe también la UAL y habrá otras instituciones con precios similares. Entonces una fortaleza menor. El equipamiento en las instalaciones. Técnicamente tenemos un buen nivel de equipamiento, aunque hay otras instituciones que también lo tienen. Estamos mejor que en muchas de las facultades de la UAC, por ejemplo, sí, pero no necesariamente mejor que universidades privadas. Entonces vamos a ponerle una fortaleza menor. Tiempo de egreso más corto que otras instituciones. En este caso sí estamos obteniendo incluso ventajas sobre esto. Y programa de prácticas profesionales en 3 momentos de la carrera. Definitivamente es mucho mejor que otras. Es una fortaleza mayor. Entonces, en este caso tenemos
4 fortalezas mayores y 2 fortalezas menores. ¿Okay? Vamos ahora con las debilidades. Primero, la ubicación de las instalaciones alejada al centro de la ciudad, que está muy lejos de la universidad como tal. ¿Esto qué representa? ¿Una debilidad menor o una debilidad mayor? ¿Qué piensan ustedes? La ubicación de nuestra escuela representa una debilidad mayor o una debilidad menor. ¿Una gran debilidad o una debilidad más X? Si estamos hablando de momentos de pandemia como el actual, da lo mismo, porque no tenemos que asistir. Pero si estuviéramos en un formato presencial, pues entonces sería mayor, precisamente como comenta Kevin. Entonces, en este caso vamos a decir una debilidad mayor. Vamos a dar una calificación de 1. Los procedimientos demasiado burocráticos, pues bueno, esto aplica en muchas ocasiones y la principal problemática de esos procedimientos no es como tal procedimiento, sino el que nos tenemos que transportar hasta allá, lo cual ya pusimos en la debilidad anterior. Entonces, esta es una debilidad menor. El procedimiento como tal, pues bueno, sí es algo que está mal, que habría que corregirse, pero no impacta tanto. La carga de trabajo de clases más pesada que en otras universidades. Esto podría ser una debilidad mayor para algunas personas, sin embargo, incluso podría considerarse fortaleza para otros. Entonces vamos a ponerle un 2. Y que existen pocos periodos de descanso intercuatrimestre. Vamos a ponerle quizá que es una debilidad mayor porque, pues bueno, queremos irnos a descansar o queremos irnos a vacacionar o lo que sea. Y listo. Una vez que tenemos ya esas calificaciones y esas ponderaciones, nos da automáticamente la calificación ponderada. ¿Cómo obtenemos la calificación ponderada? De multiplicar ponderación más calificación. Al momento de multiplicar estos dos aspectos, nos brinda la calificación ponderada. Y en este caso, nos da un punto 92, un punto 72, etcétera, etcétera, etcétera. Estas calificaciones al final se tienen que sumar. Aquí tenemos ya automáticamente también la suma hecha. Y nos brindó un total de 3.16. Y como se los decía durante clase, mientras más cercanos estemos al 4, significa que lo estamos haciendo mejor. Mientras más cercanos estemos al 1, significa que lo estamos haciendo peor. El punto medio sería un 2.4, un 2.5, donde lo estamos haciendo ni bien ni mal. En este caso estamos arriba de ese 2.5, estamos de hecho arriba del 3, lo cual nos está diciendo que actualmente la universidad cuenta con buenas fortalezas, que las fortalezas de la universidad superan en gran medida a las debilidades y que por ende actualmente se está realizando una gestión adecuada. Sin embargo, se podría mejorar al momento de observar las debilidades y cómo las podemos corregir para que se conviertan en fortalezas. Por ejemplo, con el tema de la ubicación, podríamos hablar de establecer estrategias de transporte para los alumnos, cosa que ya se ha implementado y que se podría implementar de mejor manera en el futuro. O dentro de los procedimientos burocráticos podríamos eliminar ciertas trabas o ciertos procesos que no ayudan al estudiante. Podríamos identificar ciertas cargas de trabajo y la manera en que se pueden implementar de mejor manera por parte de la cátedra para que todo el trabajo se realice durante clase y no fuera de él. Y también podríamos hablar incluso de ciertos periodos de descanso quizá más extensos, quizá ciertos momentos dentro del propio cuatrimestre donde se les puede dar un momento a los estudiantes, a ustedes, para que descansen tantito, a lo mejor 3 días dentro de cada periodo para que lo vayan controlando de mejor manera. Eso es el análisis que estamos haciendo en este caso. Además, pues, de las fortalezas, que todos son cosas positivas. Bien, este 3.16, repito, ¿qué significa? Que la empresa en este caso lo está haciendo bien. Sin embargo, puede mejorar en todas estas áreas con distintas estrategias como las que acabo de decir. Así es, en términos generales, cómo se construye una matriz EFI o una MEFI. Lo mismo tienen que hacer ustedes con su empresa, con su cliente.
¿De dónde obtenemos la información? Nuevamente, la información ya la obtuvieron dentro de las pláticas con la empresa, dentro de las encuestas o diferentes cuestionarios que estuvieron integrando para la organización, sus clientes y demás stakeholders que estuvieron aplicando. Es posible que la empresa no les brinde toda la información, pues ni modo, con la información que tenemos vamos a avanzar, como ya lo platicábamos en otro momento. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario respecto a esto? ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Pues estamos todo bien. ¿Se entiende con claridad qué es una MEFI, cómo funciona, cómo se hace? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, supongo que no hay dudas. Sigan trabajando, por favor. Les pido a ambos equipos que separen bien sus actividades, repártanlas entre sus compañeros para que tengan posibilidad de trabajar al mismo tiempo varias matrices. Ayer ya veíamos cómo se hace un SEPTA, hoy ya vimos cómo se hace una MEFI. Entonces, les voy a estar pidiendo avances de estos trabajos. Entonces, pónganse a trabajar, por favor. Pero bueno, no solamente en MEFI y en SEPTA, sino en todas las demás. Les recuerdo también que todas las matrices dentro del documento que tienen por ahí tiene ejemplos. Entonces, si no están en clase, si no lo vieron en clase, seguramente está en el ejemplo que viene dentro del propio documento. ¿Vale? Y si tienen dudas, por favor pregunten. Para eso estamos aquí. Correcto. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. En el caso de que quieran revisar actividades previas o videos de las sesiones pasadas, les recuerdo que todos los videos se encuentran en Classroom. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana.